¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo. En una jornada que parece ser repetida en loop en la Argentina de los últimos 10, 12, 15 años y tiene que ver con un enfrentamiento de neto corte político, aunque esto esté ya extremadamente remanido en situaciones que no lo ameritaban, pero indudablemente político entre la Corte Suprema de la Nación, ya casi cualquiera sea su conformación, pero mucho más en esta última etapa, y Cristina Fernández de Kirchner. Hoy va a estar con nosotros uno de los protagonistas del día, indudablemente, me imagino que infelizmente protagonista para su propio análisis, que es Martín Doniat, el senador desplazado por el fallo de la Corte Suprema, que en su lugar menciona a Luis Juez como la persona a ocupar ese lugar. Acá ya empieza una cuestión interesante, que es: ¿qué pasa si Cristina Kirchner no manda el nombramiento de Luis Juez para que sea designado en el Consejo de la Magistratura? Uno tendría que pensar inmediatamente que Cristina no lo va a hacer. Y que si no lo va a hacer, la Corte o el Consejo, que en este caso comparten presidente, va a entrar en un parate por lo menos este año. Incluso con la nueva conformación y la temporalidad que le da la Corte Suprema en el fallo a las conformaciones del Consejo y de los bloques. Esto lo vamos a hablar bien en detalle con Gabriel Morini, que va a tener muchísimo trabajo hoy. Ahora, esto es interesante porque si el Consejo no va a funcionar, acá se impone una pregunta, que es: la Corte hoy, porque comparte presidente con el Consejo, tiene la posibilidad de alguna manera de estar no de los dos lados del mostrador, pero casi. En este caso se ocupa de, no concretamente de la decisión que toma el Congreso, sino interpreta como último garante de la ley, dicho sin ninguna sorna, esa movida que hace el oficialismo que deriva de una presentación judicial. Entonces, el no funcionamiento del Consejo ¿es una consecuencia indeseada o deseada por la Corte y por su presidente? Esa es la primera pregunta que se impone frente a esto. La otra sería, si en la nueva conformación Cristina vuelve a mandar a las mismas dos personas, es decir, vuelve a presentarse Doniat, ahora se lo vamos a preguntar, ¿qué va a decir la Corte? Difícil, aparentemente, que valide esa designación y que valide ese nombramiento. Esto parece un esquema muy complejo, no lo es tanto cuando uno lo explica políticamente. Que acá hay algo bien interesante, que son los argumentos que tiene el máximo tribunal para justificar sus propias decisiones. Claro, lo que ocurre acá es que Gabriel Morini, la explicación de uno de los considerandos, que da la sensación que es un argumento, es decir, que la decisión estaba tomada de antemano y que lo que hizo después fue escribirse el fallo. Ese considerando, que es donde se sostiene el motivo por el cual no se le aplica la misma interpretación a Unidad Ciudadana y al Frente Federal, digamos, es lo que se parte o que parte el oficialismo para tener un representante del Consejo de la Magistratura, ¿por qué no le aplica al PRO y a la UCR? Bueno, préstele atención al argumento. Es un dato que trae Gabriel Morini, yo no quiero anticiparlo, pero préstele atención a ese argumento porque es un argumento, digamos, discutible como todos, válido como todos eventualmente, pero que parece de una debilidad a la que no nos tiene acostumbrado la Corte, por más polémicos que sean sus fallos. ¿Se entiende? Es decir, la Corte puede jugar políticamente, pero en general tiene un rigor producto del volumen jurídico que tienen sus figuras y el volumen político, además, que tiene la figura del máximo tribunal, que no se refleja en este fallo, en este considerando. Esta, por supuesto, es mi verdad relativa. Seguramente los doctores que firmaron, alguno debe tener un doctorado, calculo, el fallo, naturalmente, no coincidirá. Ahora, la pregunta de esto es: ¿qué impacto real, además del simbólico, tiene el fallo de la Corte? Y si la respuesta es que el impacto real es relativo, entonces se impone la pregunta de ¿por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no
dejarla pasar, como hizo tantas veces el máximo tribunal en diferentes instancias, sin ir más lejos con la administración anterior. Y uno tiene que pensar que entonces sí ahí hay un mensaje político muy fuerte. Empiezan las especulaciones y que haya salido el fallo de la Corte después del discurso de la vicepresidenta, donde parecía anticipar una eventual candidatura. ¿Es casualidad o no es casualidad? Son lecturas o interpretaciones ex post. Pero sí que es un mensaje indudablemente desde el punto de vista político a la vicepresidenta de la República. Ahora, acá al gobierno le caben algunas responsabilidades. ¿Qué es? Esperar hasta el último día y el mismo día dividir el bloque podría ser uno de los argumentos más discutible que el primero, que es 2 años con mayoría en ambas cámaras y ningún proyecto de ley de Consejo de la Magistratura. Un año electoral es posible hacer la plancha. 2, por más que haya habido pandemia en el medio, es más difícil, es más raro. Repito que hoy vamos a hablar de esto con Gabriel Morini, que tiene muchísima información sobre el tema, y con el protagonista de la jornada, que es Martín Doñate. Ahora, lo interesante de esto es que vuelve la discusión sobre qué agenda tiene el oficialismo para las elecciones del año que viene. Por un lado, uno ve 2 figuras a nivel continental perseguidas judicialmente con una ferocidad y una virulencia con pocos precedentes, como es el caso de Lula da Silva y Cristina Kirchner, pero ve también que la experiencia exitosa del Frente de Todos en materia electoral, armado por Cristina Kirchner, y la experiencia exitosa de Lula como candidato, prácticamente prescindieron ambas de la agenda judicial. Es decir, tanto Cristina como Lula, que en los años no electorales tuvieron una agenda judicial muy vigorosa, el caso de Lula incluso fue más allá porque fue preso 580 días, prescindieron de esa agenda judicial a la hora de hacer campaña. El caso de Lula lo tenemos más fresco, pero si uno mira la candidatura de Cristina, tenía una lectura muchísimo más ciudadana que lo que se dice habitualmente, los problemas de la gente, que esta agenda. Tal vez un beneficio colateral para la Corte o probablemente para la oposición o un daño colateral para el oficialismo sea obligar a que el oficialismo tenga esta agenda judicial. Porque incluso yo hablaba con dirigentes que ya ni siquiera orbitan a Cristina Kirchner que decían, no quiero usar el lenguaje que por un lenguaje ligeramente soez con el que me respondieron, pero le digo, ¿qué sentiste con el fallo? Y le digo, la verdad me dio una fiaca bárbara, fue para decirlo rápidamente, porque no hay manera que Cristina y el kirchnerismo no respondan frente a esto, que es a todas luces un mensaje que incluso interpela a sectores del peronismo no cristinista, que son una minoría o una mayoría, póngale el volumen que usted quiera, pero silenciosa, ¿no? Que en público reportan menos que en privado. Ahora, hay otro punto interesante respecto a la elección del año que viene, que es algo que no sabemos si es táctica, si es estrategia o si es casualidad. Que es cómo un sector del kirchnerismo hoy tiene un discurso económico que parece la pata terrícola del PTS, pero la conductora de ese espacio, que es Cristina Kirchner, ya explícitamente dio un apoyo al ministro de Economía, Sergio Massa, que si algo no está haciendo es un programa económico de izquierdas. Puede ser cualquier cosa el programa económico de Massa, menos un programa económico de izquierdas. Vamos a escuchar lo que dijo la vicepresidenta de la Nación sobre el ministro de Economía. Es cortito, pero es muy representativo. Nunca miento, no miento. Podré tener muchos defectos, pero no el de mentirosa. El ministro de Economía está haciendo también un gran esfuerzo, administrando las consecuencias de lo que pasó. Queremos mostrarles esto porque Cristina no es de elogio fácil y hay un apoyo, todo lo explícito que es Cristina, al ministro de Economía que dice, está administrando las consecuencias de lo que pasó, de lo que dejó Guzmán, dice Cristina. Y aquí hay una coincidencia entre Cristina y Guzmán.
Ambos sostienen en privado, frente a la diferencia, o mejor dicho, al análisis de prácticamente buena parte del sistema político empresarial, que lo que están haciendo Massa y Guzmán, mejor dicho, lo que está haciendo Massa en referencia a lo que hacía Guzmán, no es similar. Esto piensan Cristina y Guzmán, no solo Cristina, o no solo Guzmán. Naturalmente por motivos diferentes, ¿no? Y esto es interesante porque si esta estrategia fuera articulada con el gobierno nacional, del cual Cristina naturalmente forma parte, pero digo, con Alberto Fernández, sería una estrategia sofisticada, es decir, Cristina Kirchner, o mejor dicho, el kirchnerismo como bloque político, conteniendo a su propia base electoral y que no haya fugas por izquierda, y Sergio Massa hablándole a sectores de la clase media, tratando de domar la inflación, y Alberto Fernández con un discurso más conciliador y corrió hacia el centro tratando de capturar de alguna manera, al igual que Massa, votos extracomunitarios. Bueno, no está hablado esto no es una estrategia, ni siquiera es una táctica, es un espasmo que, como es la Argentina y con el tiempo que falta, nadie puede anticiparse a decir que no va a dar resultados. Claro, no parece la estrategia más armónica, no parece una relojería. Pero tampoco Argentina parece una relojería ya hace muchísimos años. Lo interesante de todo esto es que la discusión que gira o que entorniza todo esto, por ejemplo, la discusión económica, hoy va a venir una persona clave en el dispositivo de Sergio Massa que habla muy poco. Estamos hablando del director general de aduanas, Guillermo Michel, que va a estar en vivo en los estudios de C5N, con quien vamos a hablar, entre otras cosas, sobre algo que anunció Massa hace instantes nada más, respecto a importaciones vinculadas a empresas que van a estar en precios justos, un nuevo programa que va a lanzar el viernes el gobierno. Vamos a hablar sobre el intercambio de información de cuentas no declaradas en los Estados Unidos, cuán avanzado está esto y cómo toma el escepticismo de algunos sectores, incluso el sector privado, sobre que este acuerdo, llamado FATCA por sus siglas en inglés, no vaya a materializarse. Vamos a hablar también de un comunicado de la CAEM hoy, a propósito de tema de importación, la CAEM, la Cámara Argentina de Minería, del litio, de la subfacturación de importaciones, de la sobrefacturación de importaciones, del alquiler de cautelares, de todo esto vamos a estar hablando, del que habló Cristina Kirchner, a partir de una nota de Gabriel Morini. De esto vamos a estar hablando con Guillermo Michel, también en instantes nada más. Pero vamos a escuchar a Guado de Pedro, que dijo hoy respecto a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, ministro, bueno, para responder primero a la pregunta, hoy la ley vigente es la que mantiene las PASO y por supuesto hay discusiones en el Parlamento y en todas las fuerzas políticas porque es un año no electoral. El año pasado tuvimos elecciones, las discusiones sobre el proceso electoral se dan en años donde no hay elecciones. Claro, está diciendo algo Guado de Pedro acá. Está diciendo, la discusión sobre paso sí o paso no se da este año. O no se da. No se da en año electoral. Hay un tema político de reglas de juego, que es sobre lo cual se sostiene el ministerio, y otro tema institucional, que es la Dirección Nacional Electoral ayer abrió la licitación para urnas, sobres y útiles, entre otras cosas, para la elección primaria, para las PASO. ¿Por qué es importante esto? Porque la DINE la conduce Marcos Schiavi. La DINE es la Dirección Nacional Electoral, depende del Ministerio del Interior, y Schiavi es un nombre de Guado de Pedro. Entonces, hay un periodo de ventana hasta febrero, marzo, en el cual la licitación termina materializándose. Y si no hay un cambio en la ley de primarias abiertas antes de fin de año, es muy difícil pensar que la ley se va a modificar o se va a eliminar el año que viene. Máxime cuando lo que plantean en el oficialismo es que la única manera de que esto pase es que haya 4, 5, 6 gobernadores que se lo pidan a Alberto Fernández. Y dicen que hoy los gobernadores están muy corridos de la discusión política intrafrente de todos.
Esto abre un interrogante que se sostiene sobre alguna declaración que hizo Andrés Larroque el fin de semana sobre el buen trato con la Unión Cívica Radical, y es si alguien se atreve a descartar hoy en el oficialismo una fórmula mestiza entre el PJ y el radicalismo para las elecciones del año que viene. De esto vamos a hablar hoy. Empezamos a ganar algo